Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Voces de Ultratumba. En esta ocasión venimos a hablar de un tema que está rondando mucho por las redes sociales, sobre un hombre que cuenta, que narra la historia que le pasó a él sobre la casa de la colina roja. Un oyente nos envió una historia y más que una historia es una advertencia. Una que comenzó cuando heredé la vieja casa de mi tía en un pueblo que ni siquiera aparece en Google Maps. La casa de la Colina Roja era exactamente como la recordaba de niño. Era enorme, un poco vieja y siempre mantenía con las ventanas cerradas, como si guardara secretos. Mi tía murió sola ahí, dicen que hablaba sola, que no dejaba entrar a nadie y que por las noches se oía llorar en las paredes. Después de muchos años, después de que mi tía murió, nosotros decidimos ir a investigar la casa. Al nosotros llegar a la casa, encontramos que todo estaba súper acabado y en una de las paredes había una manta negra y nosotros decidimos descubrir cuando quitamos la manta negra había un espejo debajo. Eh, a nosotros se nos hizo curioso de que mi tía nunca mantenía espejos, no le gustaba mantener solo en la casa, sin nada, sin ningún, sin ningún objeto. Nosotros se nos pareció demasiado extraño que estaba ese espejo ahí en la pared y nada más en la casa. Eh, Nosotros en la tarde nos regresamos a nuestra casa. A los días decidimos volver. Eh, Volvimos solos y uno de nuestros amigos entró de primero y se paró enfrente del espejo y vio que se veía, pero en forma de cadáver, se le veía solo el cadáver y él se asustó mucho y salió corriendo a decirnos cuando de la nada salió un brazo del espejo y lo aspiró. Nosotros al ver dicho suceso, nos fuimos para la casa, asustados, y a los días decidimos regresar ya a investigar bien qué había sucedido. Cuando llegamos a la casa, otro de nuestros amigos entró rodeando el espejo para ver si pasaba lo mismo. Y volvió y repitió la historia. Se vio en el espejo y vio su cadáver y se asustó. Y al arrancar a correr, salió un brazo del espejo y lo aspiró. Salimos corriendo en ese instante y a llamar a la policía. Y al momento que entró la policía, eh, dos oficiales decidieron entrar a destruir el espejo, pero el espejo era indestructible. Los dos se pararon al frente del espejo y ocurrió lo que ya sabíamos que iba a pasar. Volvió y salió el brazo del espejo y los aspiró a los dos. Nosotros decidimos cerrar la casa y se volvió un tema histórico a nivel mundial, sí, ya que la casa está embrujada por solo un espejo. Después de muchos años, mucha gente en esos tiempos subía videos falsos de que investigaban la casa, pero nunca fue así, porque ellos muy bien lo sabían que todo era real y ellos falsificaban todo. Pero había un hombre, un investigador, que se atrevió a entrar a la casa. La primera noche escuchó pasos en el piso de arriba. No había nadie. Revisó cada habitación, una por una. Todo estaba cerrado, hasta que encontró una habitación que tenía muchos espejos. Nadie recordaba
que existiera dentro. Solo había un espejo, pero todos los espejos estaban cubiertos con sábanas. Al destapar uno, vio algo detrás de él, pero al voltear no había nada. Él tapó rápidamente el espejo e ignoró el suceso. Él antes de ir había investigado muy bien la historia y él pensaba que obviamente era falsa, pero también traía unas dudas. Él siguió durmiendo en la casa y una noche, como él sabía que la tía era la que había muerto el primer día que se destruyó la casa, empezó a soñar con la mujer. Él vio muchas fotos sobre lo que había pasado en esa casa. Empezó a soñar con la mujer. Un día se despertó y vio que ella estaba sentada al lado de las escaleras. Empezó a correr y intentó salir de la casa, pero de un momento a otro vio como la mano de la tía del hombre se estiró radicalmente y lo atrapó. Lo arrastró y mientras lo arrastraba le dañaba todo el cráneo, el cuerpo y lo rasgaba. Lo llevó hacia el espejo. El espejo lo absorbió. De ahí, por muchos años, otra vez no se supo nada de nadie de los que habían entrado a esa casa. Todo se había quedado en un stop. Nadie hablaba de eso. Pero todos en la ciudad estaban muy asustados sobre eso. El hombre empezó a investigar sobre la casa, sobre la tía y el espejo, que había sucedido en esos tiempos que él no estuvo presente. Eh, Él empezó a soñar con la tía y lo asustaba. Pasaron varias noches donde él tenía horribles pesadillas con la tía. Él ya no dormía porque sabía que la tía siempre iba a soñar y lo iba a asustar. Él, al ver que el caso ya había cogido mucho vuelo, él decidió volver a la casa a investigar a ver qué era lo que había pasado. Él se paró enfrente del espejo a ver si le pasaba lo mismo y con él no sucedió nada. El espejo era normal, reflejaba su forma normal y al él ver que a él no le sucedía nada, decidió desmontar el espejo a ver qué había detrás. Él desmontó el espejo y veía que no sucedía absolutamente nada, pero él sabía que si alguien más se paraba al frente de él lo iba a absorber. Él decidió decirle a familiares de él que fueran a la casa a ver si con ellos iba a pasar lo mismo, arriesgando a que de pronto o lo seguía viendo o los iba a desaparecer para siempre. Empezó a colocar uno por uno enfrente del espejo a ver si los aspiraba. Terminaron todos de pasar y no sucedió absolutamente nada. Ahí él empezó a hacer conclusiones y llegó a una que lo hizo pensar que de pronto el espejo era heredación y a la familia no le iba a suceder nada. Ahí él sabía que en esa casa no podía entrar nadie más que la familia. Después de muchos años remodelando la casa de mi tía, yo pensé que ya no iba a aparecer algo más, pero estaba equivocado, porque cuando tenía 65 años apareció algo que yo nunca me imaginé que podría aparecer, un sótano. Y en el sótano encontré una caja con cartas y un diario. Mi tía no estaba sola en la casa le hablaba, le exigía compañía, le pedía sacrificios y ahora me los pide a mí. Cada dueño de esa casa había muerto. Todos estaban aún dentro, atrapados en los espejos. Todos gritaban, todos temían, todos lloraban y pedían escapar.
Pedían ser libres, pedían volar. Toda la familia a ver qué estaba sucediendo dentro del espejo se asustaron. Todos comenzaron a correr y al yo ver también lo que estaba sucediendo me asusté y salí detrás de ellos. Nos alejamos de la casa con mucho miedo. Nos hicimos en una esquina y llamamos a la policía. La policía nuevamente no hizo nada, ya que la primera vez que había sucedido aspiró dos policías que fueron a revisar la casa. Los policías estaban ignorando el tema porque sabían que ya habían perdido dos compañeros, de los cuales no se supo nada más después de que los aspiró el espejo. Nos fuimos a la casa. A la mañana siguiente quise romper el espejo. Empecé por coger un martillo y estallarlo. Se me heló la sangre al escuchar un grito que salió del espejo. No era un sonido de vidrio rompiéndose, era como si alguien estuviera dentro, revolcándose, que se estuviera destruyendo. Entonces comprendí que el espejo era una celda, una cárcel, donde cada persona que aspiraba ya no tenía posibilidades de volver a salir de él. Empecé a empacar mis cosas desesperado. No me importaba nada lo que era en la casa, ni la herencia, ni nada. Estaba con mucho miedo y ya me quería ir. Al arrancar con mis cosas, al abrir la puerta principal, apareció el espejo frente a mí con un reflejo perfecto. Y al yo ver eso, yo sentía que me iba a expirar, pero al otro lado se sentía como si yo estuviera atrapado dentro de la casa, dentro del reflejo y no en el mundo real. Desde ese día no estoy seguro qué soy. Después de esos días que tuve, quedé con un trauma que ya quedaba pensando de quién era yo. Tenía dudas sobre mi existencia, ya que cada vez que me paraba frente al espejo no me causaba me causaba reacciones de miedo, ansiedad, me daban cosas extrañas mientras me paraba al frente de él, pero no se me veía se me veía el reflejo perfectamente igual. Quise buscar escapatorias, pero para donde yo me movía el espejo me perseguía. Ya me sentía que ya no podía escapar de él. Así que me cansé y ya estaba empezando a desear que me aspirara también para que me dejara quieto. Esa noche decidí no dormir. Ya no podía. Algo en mí había cambiado. No sé si era la falta de sueño o el hecho de que ya no confiaba ni en mis propios ojos. A las 3:17, como cada noche, la casa se cayó, silencio absoluto. Caminé hacia el cuarto con el espejo, con la linterna apagada. Ya no importaba la oscuridad vivía dentro de la casa. Cuando entré, el espejo estaba descubierto. Yo ni siquiera lo había tocado. En el espejo habían muchas versiones distintas. Algunas lloraban, otras gritaban, una solo me miraba con odio. Y luego vi el espejo más grande, el que nunca se había encendido del todo. Esta vez sí lo hizo. Dentro no había un reflejo alguno, solo oscuridad, pero al fondo emergía una figura, arrastrándose, torpe, como si recién recordara cómo moverse. Era mi tía, o algo que había sido ella. Su piel estaba gris, los ojos vacíos, la boca cocida. Caminó hacia el cristal. Desde dentro yo retrocedí, pero no podía dejar de mirar. Sentía algo en mi cabeza. Cada uno tiene su lugar aquí, le dijo la tía al hombre. Lo sabes, lo sabías desde niño. Yo no respondía, pero mis pensamientos ya no eran míos. Era como si ella los tejiera, como si tomara mi voluntad. ¿Por qué? Porque yo pensé,
¿Por qué no acabó con mi tía y ya? La respuesta llegó como un eco, porque ella me alimentó durante años. Me trajo voces, me trajo el espejo y ahora me trajo a ti. El espejo se iluminó por completo y vi a todos los demás rostros atrapados, pegados al cristal, golpeándolo, arañándolo, pero nadie podía salir. Nadie. Mis pies se movieron solos. Uno, dos, pasos hacia el espejo. Intentaba resistirme, intentaba gritar. No podía. En el último segundo, justo mi mano rozó la superficie del vidrio. Crack. El cristal se agrietó. Solo un poco, pero suficiente para que la figura de mi tía desde dentro sin sonido como si algo hubiera salido mal. Entonces lo entendí. Si no tocaba el cristal por completo, si me resistía, no podía arrastrarme todavía. Desde entonces no estoy seguro de qué soy. Si escuchas esto y alguna vez heredas una casa en la colina roja, haz solo una cosa. No mires tu reflejo. Porque si te sonríe sin que tú lo hagas, ya es demasiado tarde. Cristian, ¿te atreverías a pasar una noche solo en una casa como la de la Colina Roja, sabiendo lo que pasó allí? No, yo no me atrevería a estar ni un solo minuto en aquella casa, ya que no quiero vivir la experiencia que vivieron aquellas personas. Ok, otra pregunta. ¿Crees que los espejos pueden ser portales a otra realidad? ¿Has tenido experiencias raras con alguno? Pues yo digo que sí pueden tener algún al portal alguna realidad, pero no, nunca he vivido una experiencia y no la pienso vivir. Ok. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del hombre? ¿Te hubieras quedado, rompido los espejos o quemado la casa? La verdad no sabría qué haber hecho, pero yo creo que lo más fácil que hubiera hecho era huir de la casa y no volver nunca. Ok, una última pregunta y terminamos. ¿Cuál fue el momento más aterrador del episodio para ti? Momentos más aterradores en la parte donde las personas se paraban enfrente del espejo y se les veía en forma de cadáver, viendo que su cuerpo estaba deformado y se veían en otro mundo. Ok, Bueno, eso es todo por hoy. Nos veremos en un próximo episodio de Voces de Ultratumba. Le agradecemos al oyente por habernos enviado su experiencia. Nos vemos.